Hola, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar un poquito con el tema de configuración electrónica, así que bueno, ustedes ya estuvieron viendo algo de este tema en la clase anterior. Vamos a tratar de que saquemos las dudas. Necesitamos que tengan la tabla periódica y papel y lápiz para tomar apuntes. Acá estamos con Chuchi, que me va a acompañar un rato para que expliquemos el tema. ¿Les parece? Como dijimos, la configuración electrónica es básicamente la forma en que se distribuyen los electrones dentro del átomo, ¿no es cierto? El átomo tenía un núcleo, que era carga positiva porque tenía protones, tenía elementos sin carga, que eran los neutrones, y alrededor tenía los electrones. Estos electrones se distribuyen de distinta manera. No se distribuyen en órbitas fijas, sino que se distribuyen por niveles de energía, que son 8, 7 reconocidos por la IUPAC, pero que coinciden con los periodos de la tabla. En realidad, hoy en día son 8 porque tenemos 8 periodos o filas en la tabla. Cada nivel de energía, a medida que aumentamos el número, es un nivel más lejano al núcleo y los electrones necesitan más energía para llegar a ese nivel. A la vez, esos electrones que giran en esos niveles de energía, existen subniveles de energía, que es lo que nosotros llamamos orbitales. Hay una diferencia entre lo que es orbitales y lo que es órbita, porque una órbita es un lugar definido, es siempre el mismo lugar, como la Luna alrededor de la Tierra, como la Tierra alrededor del Sol, y etc. En cambio, un orbital son zonas de probabilidad. Por ahí se puede acercar un poco más, alejar un poco más, y a medida que toma energía se va alejando del núcleo, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos el núcleo y el átomo acá, y los orbitales son zonas donde el electrón se puede encontrar un poquito más cerca, un poquito más lejos, pero dentro de esa zona. Cuando ya tienen demasiada energía pasan a otro orbital. Esos subniveles de energía orbitales son 4 y tienen el nombre por distintas letras. Cada uno tiene una capacidad y una forma distinta. Tenemos por un lado lo que son los orbitales S, que tiene capacidad para 2 electrones solamente. Yo siempre digo que es como si fuese una moto. Tiene forma esférica, donde los electrones giran dentro de esa esfera. Solamente 2 electrones. Si ustedes se fijan, hay un electrón que gira hacia un lado y otro electrón que gira hacia otro. También eso se lo puede representar cuando hacemos la configuración electrónicamente, esta casillita, que es un rectángulo partido a la mitad, donde coloco los 2 electrones que pueden entrar. Esto se llama número cuántico de spin, que quiere decir que un electrón gira para un lado y el otro gira para otro, nada más, pero eso lo veremos más adelante. Después tenemos otros orbitales que se llaman P, que son los que siguen después de los S, que tienen capacidad para 6 electrones. Es un poco más grande, como si fuera una camioneta. Tienen forma de 8 o de monio, y cada uno sobre un eje X, Y o el eje Z, las 3 dimensiones, algo así. Sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z. Entonces los electrones giran aquí, en estos lugares. Por cada uno de estos orbitales P hay 2 electrones, entonces en total serían 6 electrones. Esto se lo puede representar de esta manera, ¿no es cierto? Como una casilla triple donde tenemos 6 electrones que pueden llegar a entrar. Después de esto vienen los orbitales D. Los orbitales D son orbitales que tienen forma de un chupete, medio raro, pero tiene capacidad para 10 electrones. Miren, como les dije, tiene forma de chupete. Se lo representa como 5 casillas. ¿Por qué? Porque en cada una entran 2 electrones. Uno que gira para un lado y otro para el otro. Entonces estas 5 casillas representan un orbital D. Y por último, tenemos lo que se llaman orbitales F, que no los dibujamos porque es muy complejo. Los orbitales F ocupan los espacios entre el plano que se forma entre los ejes, ¿no es cierto? Entre este eje, este y este forma un plano. Entonces, bueno, ahí habría uno, otro por acá, otro por acá. Tiene una forma bastante compleja. Lo importante es saber que tiene capacidad para 14 electrones y que las casillas se representarían de la siguiente forma. Son 7 casillas donde entran en cada una de ellas 2 electrones, entonces hace un total de 14 electrones. Quiero pensar que están teniendo a mano la tabla periódica, ¿no es cierto? Como dijimos, la forma para entenderlo es trabajar con la tabla. Lo que distribuimos nosotros en la configuración electrónica son los electrones que me figuran en un elemento. Ya vamos a ver cómo se hace. Bien, ¿cómo se hacía de configuración electrónica? Bien, la función es representar cómo se distribuyen los electrones en un determinado átomo. Para hacerla necesitamos las reglas de las diagonales, que la podemos encontrar en el dorso de algunas tablas periódicas, esta regla de las diagonales. Y también la podemos dibujar, sino que es muy sencilla. Esa regla de las diagonales tenemos en el nivel 1
de que es de menor energía, el más cercano al núcleo, tenemos solamente un orbital S, es decir, un orbital redondo. Después tenemos el nivel 2, que tenemos orbital S y orbital P. Después tenemos nivel 3, que tiene orbital S, P, D, y así sucesivamente. En el 4 tiene F, en el 5 tiene F, en el 6 solamente tiene S, P, y nada más, y en el 7 tiene S. Entonces vamos a tomar hasta el 7, nunca llegamos hasta acá porque son ejercicios básicamente teóricos, y esto se llena siguiendo la diagonal. Al principio no pasa nada, porque primero se llena el 1S, después volvemos acá atrás el 2S, volvemos atrás 2P y 3S, volvemos atrás 3P, 4S, y acá es donde se empieza a complicar, porque ya se nos empiezan a mezclar los números. Después del 4S, si volvemos atrás vemos que sigue el 3D. Después 4P, después 5S, después volvemos atrás 4D, y se empiezan como a entrecruzar. Esto queda, en base a eso quedaría así: 1S, 2S, que en los S dijimos que entraban 2 electrones nada más. Después viene 2P, que entran 6 electrones, 3S, que entran 2, en el 3 tenemos un P que entran 6, después viene el 4S, que entran 2 electrones, y así sucesivamente. Esta sería la configuración electrónica completa. Si lo queremos hacer con las casillitas cuánticas, se puede representar de esta manera: 1S, 2S, 2P, 3S. Lo que debemos hacer es simplemente distribuir o alojar a los electrones que tenemos en un elemento en esos orbitales o subniveles de energía que vimos acá, y siguiendo el orden establecido por esta regla de las diagonales, y recordando la capacidad máxima de cada subnivel, S, P, D o F. Recuerda, los S 2 electrones, los P 6, los D son 10 y los F 14, siguiendo este orden de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver un ejemplo entonces. ¿De dónde sacamos el número de los electrones? Bien, vamos a hacer el ejemplo del sodio. El sodio, si ustedes se fijan en la tabla periódica que deberían tener, dice 11 electrones. Es el número del elemento. Ese número coincide con la cantidad de electrones que tiene el elemento. Entonces, esos son los que debemos alojar en las casillas cuánticas o colocar como los subíndices que vimos recién. Sodio. Entonces dijimos que tiene 11 electrones. En el 1, nivel 1, tiene solamente S. Entran 2 electrones. Entonces, si entran 2, me están quedando 9 de los 11. En el 2S entran 2 electrones más. O sea que me van a quedar 7 electrones. Después sigue del 2S, sigue el 2P. En el 2P entraban 6. O sea que tenemos 6, sí, porque teníamos 7 acá. Entran 6 en el P, me va a quedar un solo electrón, que va a ir en el orbital siguiente. ¿Cuál es el orbital siguiente? 3S, que es donde entra un solo electrón. Hemos seguido simplemente el orden que me establece esta regla: 1S, 2S, 2P, 3S, tal como está ahí. Y la capacidad tal cual me dice cada orbital. Esto que tenemos acá ya es la configuración electrónica del sodio. Otra forma era hacerlo con las casillas cuánticas: 1S que entran 2, 2S que entran 2, 2P que entran 6, y el que me queda va en un 3S, como acá. Una vez que tenemos esto me sirve para dos cosas. Por un lado, el último número, el número más grande que alcanzamos a llenar, en este caso es el 3. Este número, vamos a verlo acá, coincide con el periodo de la tabla donde se encuentra el elemento. Y la cantidad de electrones que hay en ese último orbital que tiene este último número es el grupo de la tabla. Entonces, si tenemos 3S1, quiere decir que el periodo de la tabla es el 3 y el grupo es el 1, el que lleva el número romano como 1. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, van a encontrar que en la primera columna de la tabla y en el periodo 3, en ese lugar donde dice 1A y 3, vamos a encontrar el sodio. Esa es la ubicación del sodio en la tabla periódica. Básicamente para eso me sirve la configuración electrónica, y después para ver también o predecir qué comportamiento va a tener un elemento dependiendo del grupo y periodo de la tabla que se encuentre. Bueno, yo creo que estamos en condiciones de hacer algún ejercicio para comprobar esto. Si hay alguna duda, ya sabe que me pregunten, y bueno, y lo vamos a ir explicando cómo podamos hacerlo para que todos lo logremos entender. Acá me parece que el ayudante se me ha dormido. Sí, se ve que lo aburrió el tema. Bueno, los dejo hasta la próxima clase, chicos. Cualquier duda me preguntan. Resuelven las actividades.